¿Cuál es tu clave del éxito en cuestión de tu liderazgo y en tu equipo de trabajo? ¿Cuál consideras que es? Pues yo creo que mi clave del éxito ha sido la constancia. La constancia y la perseverancia y la suerte. Yo complemento todo. A final de cuentas, si no hay constancia, no hay suerte. O sea, todo va de la mano conmigo, pues. O sea, obviamente, si no tienes constancia, te puede llegar el mejor negocio. Y si no tienes esa constancia, pues al final del camino no vas a lograr nada. Yo siempre lo veo en la constancia y siempre tratar de hacer algo diferente día con día. Como en un libro que estoy leyendo que dice 1% diario de diferencia, 1% El diario de efecto diferencia. compuesto. Exactamente, entonces hay que hacer cosas diferentes. No que hoy no puedo, mañana, no, ese porcentaje es el que te va a llevar al éxito. Bienvenidos a un nuevo episodio de Productivers. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con un invitado muy interesante en el ámbito de lo inmobiliario. Ahorita nos contará su historia y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. Y bueno, sin más preámbulo, bienvenido Jesús El Borre al Productivers. Ya ibas a decir toque maestro. Yo estoy ya te quedó con acostumbrado. Benja. ¿Cómo estás, Borre? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y pues es un placer estar con ustedes y platicar un poquito de nuestra historia y nuestra forma de trabajar profesionalmente en el ámbito inmobiliario, que es un ámbito muy complicado aquí en México. A mí me gustaría saber, primero que nada, cómo es que te decidiste por el tema inmobiliario siendo un proceso complicado, ¿no? Como bien lo mencionas. ¿Cómo nació esa inspiración de comenzar a estar en ese sector? Fíjate que todo comenzó hace alrededor de 10 años. Yo trabajaba de la mano con José María Cárdenas Chema, no sé si lo llegaron a ubicar, él estuvo en América Santos, pasó como por 9 equipos, entonces yo le ayudaba a él, literalmente, en el medio del fútbol. Entonces, casualmente un día me dice, él estaba en León y me dice, oye, Borre, vete para Guadalajara, porfa, y consígueme una casa. Y yo, sí, porque siempre he sido como muy relaciones públicas en toda mi historia. Entonces siempre he tenido muy buenas amistades y muy buenas relaciones, valga la redundancia. Entonces, por medio de José María, pues por medio de un amigo, consigo una propiedad y me dice, era inmobiliario, oye, si le vendemos, pues ahí te comparto la mitad de la comisión. Dije, no, está bien. Le dije, a mí me mandaron a esa, entonces vamos haciendo el que se dé. Total, se da. Y a partir de ahí, dije, cuando me entrega la primera comisión, dije, no, aquí hay negocio. De aquí ¿Vendedor soy. nato también? Exactamente, vendedor nato, las ventas. Entonces, Las ventas. Que el que sabe vender, entonces le puede dar a todo. Okay. Entonces, a partir de ahí, me empecé a capacitar, me empecé a meter a cursos, me empecé a meter a diplomados, formé la empresa tiene 8 años ya constituida, finca inmobiliaria, ya tiene 8 años constituida. Estamos en 2 asociaciones, que es Cámara de Comercio Nacional, AMPI Nacional, y realmente sí fue un cambio rotundo en mi vida, porque en el tema del fútbol, a mí realmente yo estoy muy agradecido en el tema del fútbol porque fue el que me abrió las puertas a todo. Perdón, ¿qué hacías en el ámbito del fútbol? Pues el clásico de ve, tráeme esto, ve al banco. Literalmente yo trabajaba, o sea, 24/7 con Chema. Oye, vete para Guadalajara, vente para acá. O sea, yo era, pues prácticamente es el todólogo Su mano derecha. Su mano para derecha. conseguir todo. Exactamente. Así fue como empezamos en el ámbito inmobiliario, en el tema. Pero a raíz de yo conocer a Chema, 5 años antes, yo tenía un amigo que también jugó profesional, se llama Eduardo Gómez, que es amigo de toda la vida, y él me metió ahí. Yo jugué fútbol con él. ¿Con Edu? Sí, ahí en la prepa quedamos campeones nacionales en un... Pues mira, Edu era mi vecino, desde los 10 años lo conozco. Entonces, a partir de él me empecé a meter en el tema del fútbol. Yo también fui relaciones públicas de los bares y antros, y ese me abrió el panorama a también demasiadas amistades, y ese fue como el proceso de vida hasta ahorita que llegamos a donde estamos. Obviamente en el proceso de la inmobiliaria, de lo que lleva, pues no nomás es, ya te caen los clientes, ¿no? Hay que prepararse. Yo lo veo como suerte, y a final de cuentas de esa suerte hay que meterle ganas, hay que meterle todo, porque no nomás es la suerte, sino el seguimiento, el prepararte y el día a día sacar las cosas adelante.
En el tema ahorita que decías, el que sabe vender la puede hacer de lo que quiera, ¿no? Al final yo también concuerdo. Yo tardé 10 años en que me caía el 20 de eso, ¿no? Cuando yo arranco todo mi negocio, yo dije, pues voy a dar capacitación, coaching y todo, pero no sabía vender. Entonces fue como un primer trancazo ahí de, órale, pues qué chido, ¿no? Pues puedo hacer muchas cosas, pero no sé vender. Y me fui formando posteriormente a eso. Entonces ahorita tú de alguna manera pues estás ligado al 100% a un tema comercial y yo desde mi punto de vista el tema inmobiliario pues son de los sectores donde puede haber más movimiento económico, ¿no? El sector inmobiliario, el sector de los seguros, las redes sociales, ¿no? Entonces tú ¿qué recomendación le podrías dar a alguien que quisiera volverse un vendedor? Enfocarse. Yo es lo que le comento a mis asesores. O sea, si tú no te enfocas en lo que quieres principalmente, porque a final de cuentas tú puedes ser buen vendedor, pero a final de cuentas puedes vender lentes. No de mérito lo que voy a decir. Puedes vender lentes, puedes vender ropa, puedes vender todo, pero te van a buscar como el todólogo. Oye, el todólogo, ¿sí me explico? No, enfócate en una sola cosa y en esa te tienes que aferrar, porque a final de cuentas lo que yo les digo al área de ventas, o sea, cuando te busquen, que alguien tenga en el pensamiento una casa, que sepan que tú la vendes. O sea, siempre está de algo que veo mucho en ti que me gusta, es de que siempre esa marca personal, siempre estás publicando, siempre estás, y sabemos a lo que te dedicas exactamente. Entonces, ese es el punto de las ventas, que la gente a tu alrededor sepas a lo que te dedicas. Yo he escuchado mucho de los invitados que hemos tenido o en los diferentes podcasts que tenemos que hablan de la especialización. Cuando hablan de un rubro, cuando están atentos por algo, es especialízate, sé profesional en lo que estás haciendo. En el tema de las ventas es lo mismo. Si eres un vendedor del producto que tú manejes o del servicio que tú tengas, pero especialízate, ¿no? Creo que es el mensaje que le das a tu gente. Exactamente, especializarse. El prepararte, todos los días hay cursos, o sea, siempre estarte preparando. Y yo lo que les digo, las mejores herramientas las tenemos hoy en día, las redes sociales. Claro. O sea, toda tu clientela fuerte, y este es un consejo que le doy a los inmobiliarios, usen su WhatsApp, las historias de WhatsApp, tienes toda la gente a tu alrededor, Tus que sepa lo que te contactos y dedicas. demás. Exactamente. Facebook, Instagram es otra historia, pero al final del camino es donde tú puedes empezar a generar ese tráfico para que sepan a lo que te dedicas. ¿Y cuál fue el primer problema o primer inconveniente que tuviste al meterte en el tema inmobiliario? Que digas, esto sí me costó trabajo romper este detallito que pudiera haber tenido durante mi proceso. Pues fíjate que en el tema inmobiliario sí es un tema muy complejo. Sí hay mucha informalidad hasta la fecha. Gracias a Dios ya está la profesionalización inmobiliaria. Pero siempre ese de que todo lo podamos hacer. O sea, de 4 años para acá, te puedo decir una cifra, sin decir broma, un 10,000% ya se ha vuelto inmobiliario. O sea, y es muy informal. No es como platicas el tema de los seguros. O si no tienes una licencia, no puedes vender. El broker hipotecario, si no tiene una licencia, no puede vender. Y acá no, acá es el que quiera vender, métase y sabe que yo te cobro menos, yo te cobro más. Y se vuelve un tema muy, muy, muy difícil. Es una carnicería por los clientes, ¿no? Es una carnicería, ¿no? Exactamente. Justo platicábamos en un podcast pasado con un amigo que es inmobiliario en Estados Unidos. Y ves las diferencias que hay allá a lo que estamos aquí, o sea, no somos nada. Y esa es la dificultad que nos hemos encontrado nosotros, porque normalmente en la asociación como AMPI te dicen, oye, tú tienes que cobrar un 5% de la venta, ya sea de cualquier cantidad. Y llega el informal y te dice, no, yo te cobro el 1%. Entonces ahí ya te metes en un tema muy, muy delicado y es falta de confianza, ¿no? Porque también haces que los clientes no confíen. Exactamente. Que eso pasó mucho en años pasados, ¿no? Tengo entendido que hubo muchos temas de inversiones que se hicieron, que al final no se hicieron los desarrollos y el dinero ¿dónde quedó? Que eso es algo que sucede mucho. Eso es un tema que sucede mucho en Guadalajara, que el desarrollador te vende la preventa y al final del camino no termina la torre. Por eso yo siempre les digo al inversionista, oye, revisa tus papeles, aunque no compres conmigo, ya con el desarrollador, a ver, enséñame, checa su historial, si tienen licencias, o sea, chequen todo desde fondo antes de hacer una inversión. Y fíjate, ahorita ya me voy a regresar a lo que dijiste, ¿no? De que a lo mejor te dicen, puedes cobrar el 5 y llega alguien que te cobra el 1, y ahí hay un contexto de productividad, ¿no? Porque al final uno podría decir, pues me sale más barato con el del 1 contra el del 5, ¿no?
pero después va a ser la calidad con que te entreguen, el proceso que te entreguen, ¿no? O sea, entra el famoso de lo barato sale caro, ¿no? Exactamente. Que a veces es por ahorrarse unos pesos, que se puede dar mucho, no solo en el inmobiliario, en cualquier ámbito, pues terminas pagando más caro porque va a haber una deficiencia en eso que te están cobrando barato, ¿no? No, y fíjate, en ese tema la gente ya busca más a las inmobiliarias profesionales porque Guadalajara sabemos que está muy golpeado en esos temas que comentas. Entonces ya buscan más al profesional para que no les suceda lo que ya les sucedió a muchos. ¿Y actualmente cómo se puede cuidar la gente de este tipo de estafas que hubieron en algún momento? Pues literalmente lo que hacemos nosotros, por ejemplo, cuando nosotros metemos a un desarrollo, checamos todo su historial, toda su documentación, firmamos un contrato de prestación de servicios y le damos la certeza al cliente que esa torre sí va a estar. A final de cuentas, por más que sea la empresa que sea, aunque sea top, puede tener cualquier circunstancia. Siempre en las preventas siempre va a haber un riesgo, vas a tener un beneficio. Claro. O sea, vas a tener un buen beneficio al final en tema de rendimiento, pero a final de cuentas aminoras el que te vaya a pasar algo o el que no te entreguen. O sea, entonces ese es un punto muy importante. Entonces los desarrollos sí hay muy buenas empresas que siempre terminan y tú las ves y son unas empresas grandísimas y el cual sí puedes confiar en ellas y siempre terminan. A lo mejor se pueden tardar, pero te terminan entregando. Yo te veo muy movido en redes sociales, estuve investigando un poquito y todo, y me quedó una dudita. Dije, ¿cómo le hace para transmitirle a todo su equipo de trabajo a Finca el ser productivo? ¿Qué rutina les das? ¿O cuál es tu rutina que haces para mantenerte 100% productivo? Porque veo que andas de arriba abajo por todos lados. Sí, fíjate que sí tenemos nosotros juntas semanales, todos los martes tenemos juntas con nuestros asesores y siempre les digo, a final de cuentas, no, porque hay muchos que se decepcionan porque no les salió la venta, no les salió la renta, y le digo, véanlo como ventas, no lo tomen personal, a final de cuentas, si no se te cierra una venta no pasa nada, que no se te venga el mundo encima. O sea, es lo que le digo, aquí hay que, aparte de ser profesional, hay que aferrarse. O sea, siempre están en la mente de la gente. Y es como tú dices, o sea, tú me ves que estoy movido, entonces tú sabes que en algún momento que quieras comprar, a lo mejor yo voy a estar entre tus opciones. Entonces, eso es lo que yo les trato de transmitir a ellos. Tienen las herramientas más grandes que hay ahorita, que son las redes sociales para vender. Hay grupos inmobiliarios, marketplace en Facebook. O sea, hay demasiadas formas de cómo vender. Contenido en redes sociales que pueden crear. Exactamente. Entonces, yo les digo, aquí el que no quiere es porque no quiere, no tiene ganas. Exactamente. Fíjate, yo tengo una historia muy padre de un asesor que tuve, que se me fue a otra inmobiliaria, que lo veías y decías, no dabas ni un centavo por él y bien introvertido y no, dije, no le veo futuro. Se capacitó y él se metía a los grupos y buscaba. Dice, yo no tengo conocidos porque no tenía conocidos. Y se metía a los grupos inmobiliarios y veía, requerimiento de esta casa. Y buscaba en nuestro inventario. Sí la tenemos. Se la mandaba. Y así estaba todo el día en los chats inmobiliarios. Esta casa. Y así empezó a vender. Se empezó a hacer de relaciones y le fue muy bien. Entonces, es un caso de éxito, ¿no? De que se puede desde cero sin necesidad de tener experiencia ni cartera de clientes, ¿no? Exactamente. Porque el que diga que no, que solamente es para el vendedor nato, no es. Yo digo que no es. O sea, a ver, ¿el vendedor nace o se hace? Sé que no es para todos. Yo creo que también es una parte de las. Hay unos que ¿nacemos o nos hacemos? Como Cristiano y como Messi, uno nace y uno se hace. Sí, totalmente. A mí me tocó una vez un señor. Yo trabajé en una fábrica de calcetines, fue mi primer trabajo. Y en algún momento hubo una crisis de materia prima, no había materia prima. Mi primo se mueve para buscar. Y la consiguió cerca de Cortázar, allá en Guanajuato. Y ya, pues yo los acompañé a mi primo y a mis dos primos los acompañé. Uno iba con una camioneta y el otro iba en una moto porque parte del pago del material iba a ser una moto. Entonces fue de, pues ya llegamos y la moto y todo. Entonces con la moto iban a pagar una parte de los materiales. Y ya el señor, pues muy padre la moto, no sé qué. Esa moto tenía un tiempecito queriéndose vender y no había salido. Y ya en lo que estábamos ahí, llega una persona, qué padre está la moto. Y ya el señor le dice, ¿qué me ofreces? No, pues traigo edredones, órale, ¿cuánto? Pum, pum. Y en ese ratito se fue la moto. No duró ni 5 minutos la moto ahí, ¿no? Entonces, y la historia de ese señor era que de repente cambiaba cosas y terminaba en carros, luego armaba lotes de carros de 15 o más carros y luego lo cambiaba por bodegas. Y no, o sea, era un crack para los negocios. Sí, y ese cuate sí lo traía en la sangre. O sea, en particular, él sí lo veías y era alguien que lo traía en su ADN, ¿no? Pero
Pero también se puede formar, ¿no? También se puede formar, sí. Quien... Y también sí hay unos que sí lo traen desde la sangre. Yo en lo personal te puedo decir que yo desde la primaria que tengo recuerdos, yo no era tan sociable, pues era introvertido, o sea, me costaba trabajo. Yo cuando iba a pensar que iba a salir en redes sociales o en un podcast. Exactamente. Pero dices, yo en un punto, yo esto ya lo había pensado, el tema también de nuestros podcasts, yo lo había pensado hace 4 años, pero dije, no tengo necesidad de hacer esto, la verdad. Y entonces vi que empezaron las inmobiliarias a crecer, vi las redes sociales como ciertas inmobiliarias empezaron a hacer su trabajo muy bien. Agentes inmobiliarios Y en las juntas mensuales de las asociaciones decían, pues si no te metes a redes sociales vas a quedar fuera del negocio. Entonces dije, ¿qué puedo hacer diferente a los demás? Y entonces en el círculo del fútbol, pues gracias a Dios me ha ayudado a también darnos a conocer, pues. Tuviste mucho tiempo para hacer relaciones, ¿no? Exactamente. Y las estás aprovechando en este momento. Exactamente. Que en su momento yo dije, no, ¿para qué? No hay necesidad. La o te da pena, ¿no? Que dices, no sí, voy a molestar. No, ¿para qué? ¿Qué? Tocando el punto de las relaciones, que es un elemento fundamental en las ventas, ¿no? Una es la habilidad que tenga uno para hacer la labor tal cual comercial, pero la otra es la habilidad para hacer relaciones. Tú dijiste ahorita, al principio, bueno, en algún tiempo era introvertido y todo. ¿En qué momento tú empiezas a conectar con que las relaciones son importantes y ahí las fomentando y haciendo? Es que es un punto muy importante que se toca. La mayoría de gente ve las ventas como dinero y no lo vean como dinero. O sea, no lo veanlo como relación, no como comisión, porque el vendedor tiene el error. Le pone pesos al cliente. Pesos. No, ya me gané tanto y tú no sabes, pueden suceder muchas cosas en cualquier forma de ventas. Entonces yo lo que le digo, no lo vean con el tema de la comisión, véanlo por la forma de relación. O sea, y esa relación te va a llevar, si hiciste bien tu trabajo, te va a llevar a otros 3 y esos 3 te va a llevar a 6. Entonces, véanlo de esa forma. Yo lo que yo siempre les digo en el tema de ventas, no lo vean por la comisión, veanlo por la relación. Porque en el tema inmobiliario sí es muy visto que te dicen, no, pues se gana bastante. No, o sea, aquí se reparte las comisiones. Entonces, mucha gente piensa que son fuertes. No, o sea, se reparte todo. Y hay que verlo en esa forma. No lo veas porque que me quiero quedar el pastel completo. No, en el tema inmobiliario y en las ventas, todo se reparte. ¿Llegaste en algún momento de la vida a decir, necesito meter un proceso en cómo estoy haciendo las cosas? Es decir, estábamos en el tema de captación de clientes, todo lo que son tus relaciones fue un proceso, ¿no? Hay el famoso funnel que existe en los vendedores. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías que llevar un proceso de este tipo? ¿O no lo llevas? No, sí llevamos. En el tema de la inmobiliaria, hace 5 años, más o menos me hice, por azares del destino, un socio. Okay. Que me llegó como bajado del cielo y me vino a complementar toda esa parte que me hacía falta administrativa, porque también hay que saber que uno también tiene pies en el que puede cojear. Y él en tema de procesos, procedimientos, todo lo tenemos bastante bien elaborado en la empresa. Es parte de la productividad, ¿no? Ha ayudado a que tu empresa pueda crecer. Exactamente. Ese ha sido una parte fundamental. Él no le gusta estar en el tema de las redes sociales y la cámara, pero en el tema administrativo es el que nos ha implementado todo en la empresa. Que esa es la parte de un equipo de trabajo, ¿no? Que se complemente las habilidades de uno con las del otro, ¿no? O sea, a lo mejor tú eres bueno vendiendo, él administrando, entonces vas haciendo que se complemente. Que se complementen los eslabones y él, la verdad, en el tema de la inmobiliaria sí nos ha ayudado bastante en el tema pues, administrativo y de crecimiento. Sí, que yo muchas veces también lo he dicho, o sea, al final en un negocio, para mí, a través del tiempo, ya llevo más de 20 años en negocios, hay 5 fundamentales desde mi punto de vista, ¿no? Que número 1 es la parte de ventas, la administración, la parte legal, la tecnología y el recurso humano, ¿no? Entonces, si tú tienes estas 5 áreas y le insertas al experto de un proceso, puedes hacer el negocio que quieras. Y en el tema inmobiliario es muy, muy importante lo que tú dices, la parte legal. Muy pocas inmobiliarias, yo creo que un 30-40% tienen área legal. Y nosotros, gracias al esfuerzo que hemos hecho en la empresa, tenemos nosotros un área legal en la empresa. Sí, normalmente lo subcontratan o exactamente, fuera, ¿no? Nosotros sí tenemos un área legal en la empresa que es el que revisa toda la documentación, todo, o sea, prácticamente se hacen todos los procesos como se deben de hacer. Curiosidad, ¿cuántos empleados tienes o cuántos asesores? Ahorita somos 14 asesores, área legal, área administrativa, área contable
y trabajamos con 2 despachos de abogados que son los que nos hacen los contratos de justicia alternativa y contratos de compraventa. ¿Cuál es tu clave del éxito en cuestión de tu liderazgo y en tu equipo de trabajo? ¿Cuál consideras que es? Pues yo creo que mi clave del éxito ha sido la constancia. La constancia y la perseverancia y la suerte. Yo complemento todo. A final de cuentas, si no hay constancia, no hay suerte, pues no, o sea, todo va de la mano conmigo, pues. O sea, obviamente, si no tienes constancia, te puede llegar el mejor negocio y si no tienes esa constancia, pues al final del camino no vas a lograr nada. Entonces, yo siempre lo veo en la constancia y siempre tratar de hacer algo diferente día con día. Como en un libro que estoy leyendo que dice 1% diario de diferencia, 1% diario de diferencia. Compuesto. Exactamente, entonces hay que hacer cosas diferentes. No que hoy no puedo, mañana, no, ese porcentaje es el que te va a llevar al éxito. Parte de esto también es la formación, ¿no? Que lo mencionabas hace rato. ¿Cómo predicas con el ejemplo con tu equipo de trabajo al momento de estarte formando? ¿O les das tu capacitación a ellos? ¿Cómo le haces con esa parte? Nosotros tenemos capacitaciones constantes por medio de las asociaciones. Como ellos te mandan todo lo del mes y obviamente no les digo, tienes que ir a fuerzas. Yo les mando al grupo, mira, están estas capacitaciones y ahí vemos quién es el que realmente trae ganas de sobresalir. Obviamente unos les pone todo y hay unos que sí los obligo a ir, pero hay otros que los mando para ver quién trae ganas de salir adelante y sí ves quién quiere más y quién quiere menos, pues. Desde tu punto de vista, la profesión de vendedor es de las que te puede dar más económicamente, hablando de profesiones. Pues si nos ponemos a ver en el tema de ventas, yo creo que las ventas son pues los grandes empresarios a nivel mundial han salido, creo que de las ventas. De las ventas. ¿Consideras que el sueldo puede ser como un parámetro que pueda limitar al vendedor? Sí, en el tema inmobiliario es un tema muy importante. Nosotros como empresa, nosotros tenemos contratos de prestación de servicio, nosotros no tenemos sueldos fijos. Ellos ganan bajo sus comisiones y bajo lo que tú quieras. Lo que tú quieras vender es lo que ganas. Como agente de seguros también, que se manejan Exactamente. igual. Entonces prácticamente es así. Entonces si te mueves y haces bien las cosas, tarde que temprano te empieza a llegar la recompensa. Entonces eso es un punto muy importante para decir sí puedo, tengo familia, tengo esto, tengo eso, tenemos compromisos, tenemos todo. Entonces es lo que te va llevando a seguir vendiendo y tratar de hacer cosas diferentes. En base a las estadísticas que tú conozcas cercanas, de las personas que intentan hacerlo, que se intentan volver vendedores inmobiliarios, ¿cuántos sí se quedan? Pues yo le calculo que de un 100%, yo creo que un 80% se termina saliendo. Porque a final de cuentas sí, también tienen que ver las relaciones, a final de cuentas. Entonces, en ese proceso, nosotros le decimos al asesor cuando va a iniciar con nosotros, tienes que tener unos 6-7 meses de colchón. Porque en lo que generas. En lo que empiezas a generar. Porque a unos, por ejemplo, ha pasado mucho que del ramo automotriz se han cambiado el tema inmobiliario, ya traen ese ADN de venta y les ha dado muy bien a corto plazo. Pero no a todos les va igual. Pero el tiempo del cierre es diferente, ¿no? O sea, en un tema de un crédito hipotecario contra un crédito automotriz es muchísimo más rápido la automotriz. Por eso les pides ese cierto tiempo. ¿O en qué radica que les diga 6-7 meses? Pues es que, como todo, las ventas son complicadas. Y en el tema que tú comentas del crédito hipotecario, no, ese es el mismo. Haz de cuenta, si tú tienes todo en regla, en 5 días, 3 días ya tienes tu crédito autorizado y si ya viste la casa, todo es muy rápido. En 4 semanas ya estás escribiendo en notaría. Igual que un carro, como tú ya tienes el enganche, sacas tu crédito y en lo que te lo entregan 3-4 semanas tienes tu carro nuevo. Entonces, sí es como muy sencillo el tema. Nada más hay que tener toda tu documentación en regla. A ver, tu punto de vista es algo que yo he platicado con Dani. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Qué es más difícil, vender o ser operativo? Ay, joder, yo creo que ser operativo. ¿Es más difícil? Para mí en lo personal que soy vendedor y operativo, o sea, yo también pienso lo mismo. Sí. Ahorita sí, en el tema de dirección, sí es complicado, ¿eh? O sea, a final del camino, sí, a mí en el tema
Manejar a la gente, Sí. toda esa parte es lo que se complica. Y fíjate que nosotros en el círculo de la inmobiliaria, cuando nos sentamos a platicar entre mi socio y yo y los que realmente son parte de la nómina, porque sí tenemos nómina, sí dices, oye, ¿cómo motivo? O sea, ya se me acabaron las herramientas como para decirle, oye, échale ganas, o sea, de esta forma le puedes hacer, de esta otra forma le puedes hacer. Entonces, esas juntas, esa forma de salir adelante, juntarte con los de redes sociales, oye, ¿sabes qué? No estamos dando por aquí no es por acá. Entonces, todo ese tema también te agobia, pues, o sea, pero pues es parte del proceso también. Pero bueno, sí, es que tú ya lo viste a nivel como dirección, ¿no? A lo mejor, y en la dirección que traes, pues traes todo, de alguna manera. Pero si, por ejemplo, tienes a un operativo... no lo voy a sacar de ahí. Si tienes a un vendedor y a un operativo, un operativo que, que sabe lo que tiene que hacer, Sí. que entra hasta que sale y que tiene su manual de procedimientos y eso, y que al final está en control de él lo que va a hacer. Y el vendedor puede hacer todo y no necesariamente se le da la venta. Exactamente. Digo, también el tema, me ha tocado ventas muy sencillas, ¿eh? De que todo va muy bien y súper bien, se firmó muy rápido. Como también te ha tocado 3, 4, 5 meses sufrirle, oye, ¿qué sucedió esto? Oye, ¿qué sucedió esto? Que yo tenía esa percepción, por eso te decía, porque les pides 6, 7 meses porque te puede pasar eso, ¿no? Te puede suceder eso. Sí. Y en una escrituración te puedes aventar 3, 4 meses. Porque hay un tema muy importante en el tema inmobiliario que la gente piensa que una escritura es una factura de carro. O sea, no, una escritura es pública, si tú me das tu escritura, no me voy a quedar con tu casa. Entonces, ese es el tema que les decimos al cliente. Fírmala atrás, ¿no? Exactamente. Y le digo, oye, pásame tu escritura, pásame tu predial, pásame tu INE para checar en registro público que todo esté bien. Porque una tontería, en el predial puede venir 84 metros y en la escritura pueden venir 83 en letra. Entonces, no puedes escriturar por eso y te vas a tardar un mes en actualizar esos datos. Entonces, ya se te fue otro mes y se te puede caer la venta en ese proceso. Entonces, sí es un tema ir educando a la gente, es lo que platicamos del informal. Te vendo tu casa, tengo al cliente, llego a la hora de la firma y no se te firmó por ese detalle. Entonces, nosotros en el porque no recabó la documentación, exactamente, porque no... hay que recabar la documentación, checarla, el abogado se encarga de checarla, tenemos ahí en registro público checar que no tenga gravamen o si tiene, o el más común, que tienes una hipoteca y no haces cancelación de hipoteca, la terminaste de pagar y que dijiste, ya no pasa nada, tengo mi escritura que me dieron cuando yo escribí. Pero no la cancelaste. No hiciste cancelación de hipoteca. Pues ahí te tienes otro proceso, hacer la cancelación, te llevas 2, 3 meses, depende el gestor o depende de la notaría y tampoco, y se te fue la venta. Sí, yo recientemente me pasó un tema así de una casa que se vendió y luego es un tema con los bancos, o sea, porque tienes que pedir la carta de cancelación y eso, y todo es por teléfono, o sea, ni siquiera lo puedes hacer directamente en sucursal, tienes que hacerlo por teléfono y tarda X cantidad de días y tienes que mandar la información por correo electrónico cuando ya no caben los archivos por correo, pero bueno, parte de... Todo ese proceso. Oye, Borri, regresando un poquito, dentro de ese 20% de la gente que sí se queda, que sí puede ser un vendedor inmobiliario, ¿has detectado alguna habilidad que casi todos tengan? Sí, fíjate que sí, lo que me he fijado mucho es la constancia de los que sí quieren sobresalir. Okay. O sea, sí les notas como ¿El esa hambre o la constancia? Hambre y constancia. Sí, van de la mano porque sí, tú te das cuenta. Y como ves en las redes sociales, yo veo a mis asesores y veo una que publica todos los días publica, todos publican sus historias, tenemos esto. Y viceversa, los demás lo hacen a la par o unos a su manera, en diferentes formas. Pero es esa constancia es la que te lleva a vender. Y tenemos vendedores muy buenos como Anet Campoy, que la quiero resaltar, que es una de nuestras asesoras, que mis respetos, o sea, mamá soltera con 3 hijos y no tiene un sueldo, o sea, ella vive de las ventas. Sí. ¿Y qué consejo les das a ellos que viven de las ventas para que puedan administrar su dinero? Porque tú tienes una carrera larga, entonces ya sabes cómo mover ese dinero de alguna forma. ¿Qué has hecho diferente? Pues ahora sí hay que llevar una buena administración, porque al final del camino siempre hay que tener un colchón como para saber qué es lo que viene, o sea, es la administración financiera de cada persona, pues, pero sí es complicado este tema.
Por ejemplo, yo aprendí, también conoces a mi hermano, por ahí cuando nos conocimos coincidió, ¿no? Que conoces a mi hermano, y yo a mi hermano le aprendí que no depender de un sueldo precisamente. Cuando yo arranqué todo mi proceso de negocio, afortunadamente me cayó rápido el 20 de no depender de tener un sueldo, ¿no? Hasta la fecha yo no tengo un sueldo tampoco porque pues me considero también ya un vendedor, ¿no? Al final es pues tengo que generar, tengo que hacer, y que de repente sí hay temporadas que no son las mejores y pues tienes tu colchoncito y eso, pero también la ventaja es pues que no te limitas, ¿no? A decir, pues nada más voy a recibir tanto mensualmente, cotidianamente, cuando puede ser hoy, pues puedo subir mi límite, ¿no? Exactamente. De ingreso. Y aquí lo que tú lo que tocas en el tema de ventas es muy importante porque también nosotros no vendemos en ciertos meses. O sea, no siempre vendemos. O sea, hay veces que te toca no vender. Entonces, o que esas ventas se te fueron a 2 meses después. O sea, sí, siempre tienes que tener, en el tema inmobiliario siempre tienen que tener esa cabeza fría. Repíteselos a la cámara porque sí es Cabeza fría, importante. tienen que tener cabeza fría. O sea, porque si no, no estás hecho para eso. Y yo vuelvo al punto, que es más fácil vender, operar, ¿no? Sí. El operador tiene el sueldo que lo va a tener de manera tranquila, de alguna forma, pero el vendedor trae la adrenalina, ¿no? En ese aspecto creo que sí es diferente, pero sigo pensando yo que operativamente también. Pero fíjate, como en el tema del fútbol, te llega tu quincena y dices, gusto. Digo, obviamente tienes que sobresalir en lo que haces. Sí, claro. O en cualquier empresa. Para una renovación de contrato. Para una renovación de contrato. O si estás en una empresa para sobresalir. Incremento salarial. También tienes que hacer diferente. Sí. Tienes que hacer cosas diferentes. Claro. ¿Qué es lo más diferente que has hecho en algún proceso de ventas? Que digas, sí, aquí sí Fíjate me volé. Yo en el tema de ventas soy muy relajado. O sea, por más complicada que esté, o sea, yo digo, si se va a dar, se va a dar. O sea, no voy a forzar a lo que no se puede dar. Entonces, si tengo siempre, me dicen, es que tienes como que te vale vender. Le dije, no me vale vender. Pero al final de cuentas estoy haciendo todo para que se dé. Si de ese todo no se dio, no lo voy a tomar personal. Entonces, lo dejo ir. O sea, yo no hice una venta, lo dejo ir. Y es lo que yo les expuse a mis vendedores, ese punto. Le dije, ustedes piensan que yo cierro, ¿no? Y les platiqué historias. Le dije, mira, esta la tenía, se me cayó. Esta, ya estábamos en notaría, se me cayó. O sea, no todo es tema de éxito. O sea, también nosotros tenemos nuestros descalabros. Pero si sabes sacarlo rápido, el que sigue. A mí me ha pasado. O sea, al final, yo cuento que tengo clientes que me han durado hasta 6 años lograrlos. O sea, desde el primer contacto que tuve con ellos hasta que se formalizó, 6 años. Nunca quité el dedo al renglón. O sea, yo tengo mi lema, mientras no digan que no, le seguimos. Exactamente, sí, totalmente. Y esa es la perseverancia y la constancia de ponerte, le voy a escribir en un mes. Porque yo tengo ese punto también. En el tema de mis conocidos, yo no soy invasivo. O sea, yo le escribo y se me dice, ahorita no, y escríbeme tú cuando puedas, pues, porque yo no te voy a volver a escribir. Y no por ser mala onda, sino que en el ambiente del fútbol, que es un tema muy cerrado, yo lo que hago es, yo les digo, yo le escribo y sé que me va a contestar, porque sabe que no le voy a pedir una playera, que no le voy a pedir un boleto, que si le hablo es para saludarlo. Entonces, ¿buscas una amistad con ellos? Sí. De alguna manera. Es que yo empecé primero en el área de amistad. Sí. Entonces, yo viví el otro lado. Y a mí me pasa mucho que se acercan asesores de seguros y oye, méteme al Ramos. No, pues, mi ramo es inmobiliario y no me voy a que ellos me vean como todólogo. Entonces, sí trato de hacer de esa forma y que si he caído bien en el ambiente, pues a final del camino. Y te llegan como a ellos preséntame al Cone. Preséntame a fulanito. No. Cuando son pídeme las finales, boletos, consíguete el palco, cosas así. ¿Qué pasa? Sí. De hecho, fíjate, hay un caso muy particular con Ociel, con el hermano del Cone, que tienen clínicas de rehabilitación. Tenemos un equipo de fútbol ahí los miércoles con varios que ya están retirados. Y le dicen, dile a tu carnal que nos dé boletos. No, dile al Borre, es el que está más parado que yo. Le dije, pero no, obviamente no, yo con el Cone lo aprecio mucho, tengo una muy buena amistad, pero no, o sea, de pedirle cosas, no. La verdad, siempre nos hemos
Por eso las amistades se llevan, porque Sí, no hay sí. una conveniencia, pues, al Exacto. final del camino. Que aparte te costó trabajo llegar a eso como para poderlo arruinar por conseguir un boleto o pedir algo, ¿no? Exactamente. Ellos solitos te dicen, y me ha tocado con ciertos compañeros también del medio que me dicen, oye, por ahí me sobran 3 boletos, ¿los quieres? Y digo, no, pues la verdad no voy a ir. Y como para agarrarlos y regalarlos, pues no. Ujú. Sí. O si, no, sí voy. O sea, pero ya sale de ellos, pues Sí, no sí, sale sí. de mí. Entonces ahí es donde es como la diferencia, pues, que yo puedo tener con ellos, pues. En cuestión de ventas, ¿cuál ha sido la venta que más satisfecho te ha dejado así? No necesariamente porque haya sido monetario, sino porque a lo mejor te generó algo más allá de... Hay una muy buena venta que lo trabajé como 2 años, no, como 3 años, al buen Alexis Vega. Lo trabajé y no se Saludos, me daba. Alexis. No se me daba y al final del camino, después de cierto tiempo, después de años de trabajo, se nos dio, gracias a Dios. Digo, siempre en su primera casa donde rentó, nosotros se la conseguimos, pero siempre estuvimos no quitando el dedo del renglón y ya después quiso invertir. Y entonces en ese proceso de que pasaba el tiempo y no se veía y la frustración y decir, no, lo tengo que cerrar, hasta que lo logré después de Antes de que 2 se años. fuera de nuevo a Toluca. dijiste, Justo, "Córrele". fíjate, 6 meses antes de que se fuera. Sí, ¿cuánto estuvo aquí? Estuvo como 3 años, ¿no? 3, 4. 4 años. Sí, como casi O 4. sea, te aventaste desde que llegó, que le Casi, rentaste casi. la primera casa hasta que se fue. Hasta que se fue. Entonces son cosas de que te dan satisfacción. Y como otras, no nomás, un punto muy importante, no solamente le vendemos a futbolistas. Sí, claro. Porque a veces me dicen, no, es que tú vendes. No, yo vendo desde chiquita, mediana o grande, lo que el cliente pida. Y también con clientes que cualquier no sea futbolista no demerita. Y también son casos igual, que a veces es estresante todo el proceso y al final del camino lo logras y sientes esa satisfacción de decir, lo logré y contribuí al patrimonio de tu familia o tuyo al final del camino. Hace ratito hablábamos de la importancia de las redes sociales, ¿no? Pero también hay algo que creo que en el tema inmobiliario, y tú que eres experto nos puedes decir, en los próximos años va a ser importantísimo el manejo de la tecnología y de la inteligencia artificial. ¿Lo han investigado ustedes? ¿Trabajan con eso o lo tienen de lado? Fíjate que hace alrededor de 6 meses en AMPI llevaron un expositor de inteligencia artificial en el tema inmobiliario. Y nosotros yo tengo picándole más o menos unos 4 o 5 meses a la inteligencia artificial y ver para dónde vamos. Pero sí es algo que nosotros en la inmobiliaria estamos implementando porque es algo que se viene. No creo que suplan al vendedor, como en ciertos ramos que sí lo pueden... Algunas profesiones que sí se pueden suplir y demás. Exactamente, pero sí, nosotros sí estamos metidos en eso y estamos pues tratando de estar viendo qué es lo que se viene ya. Sí. Sí, porque yo creo que las personas necesitan ese contacto humano, ¿no? Al final el vendedor tiene que estar ahí, tiene que haber una cara porque la gente le compra a la persona. Entonces generas una confianza con ellos, como lo has venido platicando, ¿no? Una bonita relación, una bonita amistad. Y el día que le quites al vendedor y pongas una inteligencia artificial, creo que va a estar mucho más complicado cerrar una venta. No sé si a ustedes les ha tocado ver las casas en... Sí. Sí. O sea, si hay diferencia, aunque la tengas en vivo, verla real, ver la ubicación de la calle, cómo llegas, desde que te metes al fraccionamiento, si no es dentro de fraccionamiento. O sea, aunque tú tengas los lentes para tú ver la propiedad. ¿La sí realidad hay virtual la diferencia. usas tú? Yo no uso la realidad virtual. No me gusta, porque al final del camino siento que en algún momento a lo mejor la podemos utilizar, pero siento que el cliente no queda satisfecho cuando conoce la casa. Sí. Es como una edición de una casa por... Sí, le presentas Es un render, pues, todo lo prácticamente. bonito y llegas a... Me pasó en una casa aquí en el bosque, aquí por el OmniLife, que la casa una edición espectacular con fotos y video y citas y llegaban, ¿esta es la casa? O sea, literal decían, ¿esta es la casa? O sea, me estás vendiendo mentiras. Que no le metan tanta producción, no graben como es realmente. Exactamente, o sea, y era un video y unas fotos. Sí, o sea, sí. dicen, esta no es la casa que me estás vendiendo. Claro. O sea, sí. Profeco. O sea, sí, Profeco, vente, exactamente. ¿qué pasó? Nosotros también ya estamos dados de alta en Profeco, que es Para un que punto muy sepan. importante. ¿En qué parte de la República tienes presencia? ¿Solamente aquí en Jalisco? En toda la o República. todo? Toda la República tenemos presencia.
Vallarta, Cancún. ¿Ves que el operativo es difícil? Tulum, ¿Cómo lo haces para manejar sí, toda la sí. República? Sí. Bueno, en tema inmobiliario es más sencillo porque tú lo puedes checar desde un CRM en Guadalajara. Ya nomás consigues un colega inmobiliario y ya. Y se comparte comisión en esos casos. Exactamente, sí. No, pero atraer a los clientes, ahí sí concuerdo con Javi. Y fíjate, un estudio que difícil. acaba de sacar la AMPI, antes era el 60% más o menos la venta entre colegas inmobiliarios y la diferencia era con un cliente directo. Y ahorita por todo el tema de gente que ha entrado al medio, ya es el 95% más o menos entre colegas inmobiliarios. Por eso te digo, no toda la comisión es de nosotros, o sea, se comparte. Sí. O sea, más o menos entre el 95% es la venta entre colegas, entre otro colega inmobiliario. ¿Es pareja o el que trae el cliente cobra más? No, es pareja. Okay. Mitad y mitad, exactamente. Lo que hace mucho las inmobiliarias ahorita en estos tiempos es de que si tú no estás dado de alta en una asociación, te comparto como referido. Okay. Entonces, eso es lo que también las inmobiliarias que estamos tratando de erradicar eso. Y no que estemos en contra del asesor independiente. Tú también te puedes meter como independiente a una asociación. Yo cuando empecé solo me metí a Cámara de Comercio. Y es una asociación inmobiliaria, entonces, o sea, sí puedes. El chiste es que también quieras prepararte, pues. Entonces sí es como ese diferencial que puedes hacer. Sí, yo creo que aquí es el hacer bien las cosas, independientemente que tengas un negocio, si empiezas como freelance de alguna manera, pues que desde ahí empieces a hacer bien tu labor, ¿no? Exactamente. Eso es lo que yo siempre he dicho, o sea, el querer es muy diferente al hacer. Entonces, si lo haces con perseverancia, vas a donde quieras. Y yo creo que sí, por ejemplo, regresando a lo legal, o sea, pues es como el corazón de todo esto, ¿no? Porque el legal es el donde evalúas bien que todo esté en regla, ¿no? Y antes de tomar la decisión, porque... Pues es que estás jugando con patrimonios. Sí. Al final del camino, para uno, el tener su casita o tener su casa, sí, claro, como lo quieran llamar, es tu patrimonio de vida. O sea, muchos lo ven como, es que las redes sociales pues puedes ver mil cosas, no compres una casa, que porque financieramente, sí, pues también si lo ves financieramente, pues no te conviene tener una casa si la estás pagando y la estás viviendo, pero pues también es un reto de cada persona si lo quiere hacer, o ya te hiciste de una y después la rentas y te sigues a la otra, o sea, pero sí es ese punto medular en el que el asesor inmobiliario está jugando con los patrimonios de las personas. A un cuate le tocó, o sea, compró una casa que la vendieron como 3 veces. O sea, entonces le tocó que la compró y él, pues, pasó el tiempo hasta que de repente le empezaron a llegar, oye, notificación. Y eso, pues, resultó que no había sido bien hecho el proceso legal de la casa. Es que es a lo que a veces platicamos, el tener una buena revisión, que al final del camino yo puedo revisar en registro público y es el mismo dueño. Y al final de cuentas, pues digo, ha pasado, por ejemplo, no sé si están enterados, en Nayarit ahorita está parado. Sí. O sea, tú no puedes pagar con un crédito hipotecario porque le cerraron las puertas a Nayarit en el tema inmobiliario los bancos. Entonces, ahí también son cosas que se te pueden salir de las manos, pero pues, como te digo, siempre tratar de minorizar el riesgo. Sí, claro. Porque sí hay riesgo, en este ambiente hay mucho riesgo de que te pueda salir una cosa mal, por más preparado que estés o por más te puede suceder. ¿Hoy en día hay algo que cambiarías de tu pasado? No. ¿Vivirías tal cual como lo has hecho? Tal cual hasta ahorita, todo mi proceso desde chavito, desde la escuela, desde que empecé también a jugar fútbol, desde la secundaria, mi proceso, todo yo lo seguiré haciendo de la misma forma. ¿Tú llegaste a ser profesional o jugaste nada más por hobby? Como todos nos fregamos la rodilla y ahí quedamos. Me lastimé la rodilla a los 16 años. No, jugué hasta cuarta división. No sé si les tocó a ustedes Delfines ahí en Tepeyagui. Sí. Con el buen jefe de ahí que nos tuvo. Me tocó jugar una Copa ahí en México en la cantera de Pumas. O sea, sabemos poquito, nos fregamos la rodilla, pero sí estuve en ese ambiente y siempre me ha gustado el Estamos igual, yo me quedé en bancario en cuarta también y me fregué la rodilla a los 18. Y eso es lo bonito, sí, o sea, las experiencias de la vida. Sí. ¿De qué juegas? Más de volante por derecha o a veces de delantero, depende. Si ocupan goles ya me meten a... Oye, ¿dónde te ponían? Es lo que te iba a decir, ¿dónde te ponían? Porque todos empezamos metiendo goles y terminamos en otro Siempre lado. jugué de volante, en todas... O sea, realmente sí me considero que sí le sabía poquito. Pero digo, a final de cuentas otros caminos te llevaron, o sea, no digo que iba a llegar, ¿no? Pero sí
O sea, sí jugaba, considero yo que jugaba bien. ¿A qué equipo le vas? Al Atlas. No, pues algo no Es algo, fíjate, algo falló. es algo muy importante que... Me quiere despedir porque le voy a dar... que yo le digo a mis amigos, o sea, por ejemplo... ¿Sabemos sufrir? Sí, por ejemplo, Aris Hernández cuando llegó de León, antes de casarme yo vivía solo y él vivió los primeros 3, 4 meses, si no recuerdo 6 meses conmigo, en lo que le encontrábamos su propiedad. Y un día pues yo tenía las tarjetas, pues era el dueño de las tarjetas. Y en un clásico se me ocurrió irme con la playera del Atlas y me las castigó 15 días. Digo, hermano, pues tampoco te voy a mentir, ni modo que te diga que le voy a decir. Y es lo que también le echo carrilla al Cone. Digo, pues a final de cuentas, pues ese es no. Pero el Cone jugó en el Atlas. Cone y sabe lo que es en el estar Atlas. en el Atlas. Sí. Entonces. Yo no soy fanático, pero yo me acuerdo que mi papá nos llevaba desde Los Charros cuando estaban allá. Me tocó ir a ver a Valenzuela y siempre nos llevó a ver a la UDG. Sí, en la UDG. A la UDG. Siempre mi papá era la UDG. Entonces, a mi hermano le tocó estar en el Mundial en el del 86. Lo tocó ir al Jalisco, lo llevaron. O sea, mi papá siempre también fue del medio del fútbol. Entonces, le gustó mucho. No profesional, pero siempre les gustó. Aficionado y le gustaba. Le gustaba, sí. Sí, pues que el fútbol aquí en México es pasión para muchos. Y ahorita con el tema del pádel, ¿verdad? Que ya está cambiando. ¿Y si juegas también? ¿No? 2, 3 veces, ¿eh? La rodilla es la que no me deja. La que no. O sea, sí, poquito, pero no. El de pádel vez en también cuando. ahorita se volvió Sí. una moda. Y Como el golf. Yo también veo el golf, así que ya todos juegan golf. Ahora resulta sí. que de 3 años para Sí, acá ya mis todos juegan contactos golf. salen y... Sí. Caray, ¿tú de dónde sacaste el gusto por el golf? A mí sí, fíjate que sí me invitan y digo, no, la verdad, o sea, a mí tráeme una pelota y juego, pero... No, es que relaciones y todo y... No te preocupes, yo así estoy a gusto. ¿El no. fútbol no te han invitado? Que es como golf pero con balón. Lo he visto mucho, ¿eh? Fíjate que he visto mucho, no sé si lo ubican a René Madero. Sí. Veo que lo hace mucho y me gusta, o sea, sí le... Pero Sí, nunca he buen ido a René. jugar, el buen René, tengo ahí también buena amistad con él y lo he visto por él, porque él ha impulsado mucho. Sí, él a mí aquí. me lo presentó. Yo para, tampoco sabía. para que nos invites, René. Sí, Fútbol, nos debes ahí lo invitar. organizamos. Para darle clase a René, creo que quedó en segundo lugar, ahorita vi que Sí. quedó en segundo, ¿va? Ah, bien picado para eso. El buen René, muy buenas historias. Sí, pues el fútbol es lo que da también las relaciones, ¿no? Empiezas a interconectar ahí. Sí, fíjate que las relaciones a partir del fútbol a mí me abrieron el panorama completo en todo el tema de negocio. O sea, por eso estoy muy agradecido con el fútbol y con buenas amistades que tengo ahí. También mi compadre Julio Nava, que jugó en Chivas, Jaguares, en varios equipos, el Gorrión, pues se hizo mi compadre. Entonces, buena amistad desde que él llegó a Chivas. Ya él salió de Chivas, él llegó aquí a los 14 años, debutó como a los 17, 16, él fue. Empezó chavo, entonces se fue a Querétaro, regresó y ahí hicimos muy buena amistad también y digo, hasta la fecha es mi compadre. Borre, ¿algún mensaje que quieras darle a la gente de productividad? Algo que creas que necesita saber todo mundo para ser productivo. Crean en ustedes, constancia, perseverancia. Y esto no llega solo, a final del camino, si no tienen esas ganas de salir adelante, pues no vas a llegar. Entonces siempre tengan esas ganas de salir adelante y en el ramo que sea, no siempre, o sea, pues también piensan que el ramo empresarial es muy sencillo, ¿no? O sea, es muy difícil también. Entonces, como decía el buen Richie, ¿El tío Richie? El tío Richie decía... Pues no es malo tampoco estar atrás de la oficina, ¿eh? O sea... No es para todos. No es para todos, bueno, de los dos lados. Y también es bueno estar detrás de un escritorio. Ser operativo. Entonces, nomás échenle ganas. Sean sobresalientes. Ustedes saben que el que es sobresaliente siempre lo van a voltear a ver. ¿Redes sociales o dónde te puede contactar la gente? En redes sociales estoy como José de Jesús Padilla y Finca Inmobiliaria. Excelente. No, pues agradecerte, ¿no? Que nos acompañaras el día de hoy a un capítulo de Productivers. La verdad es que tío, relativamente tenemos poco de habernos conocido y nos conocimos por redes sociales. Sí. Ya después fue saliendo el círculo cercano que coincidía, ¿no? Desde mi hermano, tío, con Edu, nos tocó ahí jugar bastante en la prepa principalmente. Le seguimos la pista, pues él sí llegó a primera división, ¿no? Estuvo por ahí en Querétaro. Estuvo en Querétaro, estuvo ahí a punto y gracias a Dios le fue muy bien también. Estuvo en varios equipos del ascenso, muchos años de carrera también y es un amigo que
de toda la vida que lo quiero mucho. Muy bien. Saludos al buen Edu. Saludos. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Borre. Gracias por gracias. las lecciones. Creo que fue un capítulo que en lo personal me llevó mucho, a aprender mucho de la venta inmobiliaria y que la gente pueda tomar todos esos consejos que nos dejaste. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un saludo para todos. Saludos.